Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más en nuestro canal Coricancha Centro de Investigaciones. Hoy vamos a tocar un tema que es de interés para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la alimentación consciente. Entonces vamos a ver realmente qué es alimentarse y también qué es comer. Pero aquí nos dice la primera diapositiva, dice descubre cómo debemos alimentarnos. Si nos lleva a eso de que tenemos que descubrir cómo tenemos que alimentarnos, ¿no será que realmente nos estamos alimentando o estamos haciendo un proceso erróneo? Entonces tenemos que empezar a hacer un trabajo de investigación para llegar a mirar y a descubrir realmente cómo debemos de alimentarnos. Y también nos dice no solo de pan vive el hombre. Entonces aquí ya nos lleva y nos va ampliando el panorama y nos va diciendo que no solamente tenemos que alimentar y cuidar este cuerpo, sino que también tenemos que alimentar el espíritu. Y en el día de hoy vamos a empezar a indagar y a investigar cómo tenemos que hacer ese proceso de alimentación y cómo nos hemos venido nosotros consumiendo una comida, un alimento que realmente no es beneficioso para la salud. Aquí vamos a adentrarnos en un viaje. No se concentran, dejan lo que tengan a un lado para que interioricemos este proceso. Entonces dice, un viaje, concéntrate en un punto luminoso, un punto brillante en el centro, como si estuviéramos viendo un punto pequeño. Concentrémonos, como si estuviera aquí dentro, una pequeña luz brillante en donde todos centramos nuestras mentes. Empezarán todos a ver mentalmente al dejar limpias sus mentes, limpias de imágenes y de ideas. Centralicen sus mentes en un punto luminoso. Traten de hacer un esfuerzo y de que todos queden listos y ligeramente relajados, limpios de imágenes y de ideas, limpios de pensamientos. Escucha y observa detenidamente, porque harás un viaje maravilloso donde se impregnará vuestra mente y sentidos con el aroma eterno del saber. Entonces, haciendo este viaje, habiendo realizado este viaje, concentrándonos, eliminando de la mente todos esos pensamientos, toda esa información que teníamos y centrándonos en ese punto, una luz brillante y luminosa que habita en el corazón de cada uno de nosotros, le damos la bienvenida nuevamente a este programa y adentrémonos en ese viaje de conocer qué es alimentarnos conscientemente. Entonces, para adentrarnos en el tema, vamos a ver en esta diapositiva comer versus alimentarse. Y aquí vamos a tener un testimonio, un testimonio de un educador uruguayo, que es la diferencia entre comer y alimentarse. Entonces, ¿vives para comer o comes para vivir? Es una pregunta que la hacemos para que la llevemos a la reflexión, porque realmente el ser humano, ¿cuál de esas dos funciones está realizando? ¿Come para vivir o realmente será que está viviendo para comer? Entonces aquí miramos la diferencia y este uruguayo, Diego Ruete, nos dice: yo siempre digo que hay una diferencia muy importante entre alimentarse y comer. Comer es algo que hacemos inconscientemente todos los días y alimentarnos es algo que tenemos que hacer más responsablemente, sobre todo si tenemos hijos. Alimentarse es una cosa y comer es otra. La alimentación tiene que ver mucho con la responsabilidad y que el comer es algo que hacemos inconscientemente. Entonces nosotros cuando nos sentamos a comer, ¿será que realmente somos conscientes de qué alimentos estamos llevando para que nuestro organismo viva, para que nuestro organismo siga funcionando? ¿Será que esos alimentos que llevamos a la mesa y estamos comiendo a diario son vitaminas, son nutrientes o simplemente es una comida que nos ayuda a que nos dé energía pero no nos está nutriendo? Entonces miremos realmente cómo debemos alimentarnos, pero alimentar este cuerpo y más que eso debemos de alimentar el espíritu. Entonces aquí en la siguiente diapositiva vemos unas imágenes muy ilustrativas sobre alimentos ultraprocesados, como están ahí. ¿Será que nosotros en la mesa o los fines de semana o entre semana estamos consumiendo esos alimentos? ¿Esos alimentos será que son saludables para nuestro organismo? ¿Será que esos alimentos nos dan vitaminas, minerales, oligoelementos, nos aporta lo que este cuerpo biológicamente y energéticamente necesita? ¿O simplemente es para llenar y saciar la necesidad del hambre? Entonces aquí también vamos a ver un video que es muy interesante porque es una relación que todo lo que nosotros estamos consumiendo tiene que ver y eso va quedando grabado en el cerebro.
Entonces, nuestro cuerpo nos pide a medida que nosotros hemos grabado información en el cerebro. Entonces, aquí vemos que dice, ¿qué es comer? Comer es masticar o deglutir un alimento sólido. Entonces, nosotros simplemente hacemos es masticar, pero no nos ponemos en ese proceso de revisar qué realmente es lo que nosotros como seres humanos, como este cuerpo físico, necesita para seguir en este proceso de avance. Entonces, miremos el videíto. Aquí es un video donde es una relación entre la comida y el cerebro. No hay forma de escapar de ellos. Los alimentos demasiado dulces, llenos de grasas malas y ricos en energía, están en todas partes. Desde hace décadas, estos modernos hábitos alimenticios le causan problemas a nuestro cuerpo. Pero, ¿qué hay del cerebro? ¿Perjudica una mala alimentación también nuestra salud mental, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad cerebral? Sabemos que la comida chatarra engorda, pero también puede atrofiar el cerebro. Entre tanto, también los investigadores del cerebro estudian las consecuencias de nuestros hábitos alimenticios. Una alimentación alta en grasas y rica en azúcar produce cambios a largo plazo en ciertas zonas del cerebro. Esta ciencia, aún joven, revela una nueva faceta de nuestra alimentación. Con un aumento en la ingesta de grasas y azúcar, el cerebro se reprograma. Por lo tanto, lo que pasa por nuestra cabeza también depende del contenido de nuestro plato. Así es que nuestra comida cambia nuestro estado de ánimo y refuerza ciertos impulsos. ¿Pero puede la alimentación influir también en las decisiones que creemos tomar libremente? Bueno, cuando se les pregunta a las personas si creen que la alimentación y lo que comen tiene un impacto en su salud, la mayoría responde que sí. Cuando se les pregunta si pueden imaginar que la dieta también puede influir en sus pensamientos y decisiones, muchas personas no pueden imaginarlo. Pero eso es exactamente lo que ha demostrado por primera vez So-Yeon Park del Instituto de Psicología de la Universidad de Lübeck. Sus estudios han revelado el mecanismo por el cual la alimentación puede influenciar nuestros pensamientos. Con este fin, la investigadora desarrolló un experimento muy original. Imaginemos el siguiente dilema. El dinero sobre la mesa debe dividirse en dos cantidades. Pero es su compañero de juego, un desconocido, quien decide esta división. Te daré 2 euros y me quedaré el resto. Si acepta esta oferta injusta, obtendrá algo de dinero, pero mucho menos que él. Si la rechaza, ambos se van con las manos vacías. ¿Qué elegiría? ¿Acepta la oferta y toma los 2 euros, aunque se sienta engañado? ¿O la rechaza y se va con las manos vacías, pero con la frente bien alta? Sorprendentemente, que tome el dinero o no depende de lo que haya comido antes. En este estudio, examinamos 24 sujetos que vinieron al laboratorio 2 veces y tomaron desayunos diferentes. Y lo que descubrimos es que la misma persona tomó decisiones muy distintas dependiendo de lo que comió esa mañana. Para los sujetos de la prueba, ambos desayunos se ven iguales. Pero en realidad, uno contiene muchas más proteínas que el otro. El único parámetro que cambia es la proporción de proteínas y azúcar. Unas pocas horas después de la comida, el sujeto de prueba debe realizar varias pruebas en el ordenador. Hoy tiende a aceptar la oferta,
Su interés personal pesa más que su disgusto. Será un poco más rico al final del día. La semana anterior la había rechazado a menudo y casi no ganó nada. Si los sujetos tenían más proteínas en sus desayunos esa mañana, también fueron más tolerantes ante una oferta injusta. Y si tenían más carbohidratos en el desayuno, eran más sensibles a las ofertas injustas. Eric Stice descubrió otro efecto que es más sutil y quizás incluso más peligroso. Al comer demasiado azúcar, el cerebro es hipersensible a las imágenes de alimentos. Mientras más helado coma, menos se activará su sistema de recompensa. Por otro lado, reacciona mucho más intensamente a los estímulos que prometen un pronto consumo de helado, como cuando pasa con el coche por una heladería o ve un comercial en la televisión. Responde a estos estímulos de manera mucho más intensa que las personas que nunca comen helado. Y eso incita a comer, a pesar de no tener hambre, lo que lleva a la obesidad y todos los problemas de salud que resultan de ella. Esta influencia directa de los alimentos en nuestro cerebro cumple una función importante en la selección de nuestra comida diaria. El hecho de que nos sintamos bien depende, entre otras cosas, del bienestar de nuestra microbiota. Una alimentación que es buena para nuestro estado de ánimo es principalmente una que agrade a las bacterias de nuestro intestino. A partir de este descubrimiento, surgió la idea de mimar el cerebro con la ayuda de la alimentación y promover la salud mental. Y aquí los científicos están particularmente impresionados por la famosa dieta mediterránea. La cocina mediterránea tradicional es muy rica en alimentos vegetales, muchos tipos diferentes de lechuga y verduras de diferentes colores, pero también frutas. Las legumbres, es decir, frijoles, lentejas y garbanzos, también son muy importantes. También hay frutos secos y granos, pescado y, por supuesto, aceite de oliva. El aceite de oliva es una parte muy importante de la dieta mediterránea. Cuantas más barritas de chocolate comemos, mayor es la tentación, así que comemos más. Alimentamos el monstruo que llevamos dentro. Lo mejor que pueden hacer es alimentar a sus hijos de manera saludable. Como observamos en el video nos ilustra muy bien lo que nosotros tenemos que estar consumiendo. ¿Por qué? Porque el video nos muestra esa relación que hay a nivel de cerebro y alimento. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estamos ingiriendo, así mismo va a ser nuestro comportamiento. Y eso que estamos empezando apenas en lo básico, estamos hablando de este cuerpo físico. Entonces, si este cuerpo físico es dominado o lo impulsa dependiendo de la alimentación que ingerimos cada uno de nosotros, entonces tenemos que empezar a hacer una selección, tenemos que empezar a seleccionar qué alimentos estamos consumiendo, porque ese va a ser el reflejo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, tiene que ver mucho con todo el desarrollo del ser, todo lo que nosotros estamos ingiriendo para este cuerpo físico, como alimento. Pero el ser humano ha estado manipulado, como lo decía en el video, siempre ha estado condicionado a toda esa comida que ha sido procesada, que no es beneficiosa para la salud, sino que tanto dulce, tantos medicamentos, tantos alimentos que son procesados, lo que van a hacer es un deterioro a este cuerpo físico. Y así como lo hace en el cuerpo físico, también eso nos va a poner muy pesados, muy densos en la parte espiritual, porque vamos a ver más adelante que en la parte espiritual tiene que ver también cómo estamos nosotros alimentando ese espíritu. Entonces, en esta imagen dice que nosotros solemos comer de esta forma, porque nosotros como seres humanos y como nos han acostumbrado es a comer y no a alimentarnos. Entonces, cuando estamos en la mesa, estamos en esta posición como está en la imagen, dice, suele ser frecuente que el acto de comer esté rodeado de factores distractores, como la exposición continua a dispositivos digitales o la falta de tiempo y atención. Esto proporciona la desconexión de nuestro cuerpo y de las sensaciones corporales y físicas, lo que puede conllevar un comportamiento alimentario más automático y alejado de practicar la atención plena en este contexto. ¿Qué nos quiere decir esta lámina? Que nosotros estamos distraídos, que no hemos estado siendo congruentes
ni consecuente con nuestra propia alimentación. Y nosotros como seres humanos tenemos que empezar a hacer esa pregunta. ¿Yo qué quiero dejarle a mis hijos? ¿Qué quiero dejarle en el entorno en cuanto a este tema que me parece que es sencillo pero que es muy amplio? Nosotros queremos que nuestros hijos empiecen a comer o aprendan a alimentarse. Entonces empecemos por casa, empecemos que cuando nos sentemos a comer, cuando estemos en la mesa, dispongamos ese espíritu, dispongamos este cuerpo y seleccionemos esos alimentos para que empecemos y comencemos a nutrirnos y hacer un proceso de transformación, porque este cuerpo realmente no tiene por qué enfermarse. Y también se dice que nos enfermamos es por lo que comemos, también por lo que pensamos y también por lo que sentimos. Esto tiene que ver mucho con la parte de la alimentación, pero del cuerpo espiritual. Ahorita estamos viendo la parte de la alimentación en este cuerpo tangible, en este cuerpo físico. Entonces démonos ese tiempo y dediquémonos a que cada que tengamos que sentarnos a comer, sea eso, que degustemos el sabor de lo que estamos ingiriendo, que estemos atentos a los sonidos, a los alimentos, que si nos estamos consumiendo un mango, una piña, ¿qué nos está aportando ese alimento para este cuerpo? O que si estamos comiendo un alimento procesado, empecemos a hacernos esas preguntas reflexivas. ¿Me como esto por qué? Porque por el gusto que he creado, por esa memoria que me han enseñado a consumir, a ser consumista de lo que nos pasan en los medios de desinformación, o tenemos que empezar a aprender realmente a cuidarnos, porque nosotros somos los únicos que tenemos la potestad de estar sanos o de estar enfermos, y eso depende de la alimentación. Entonces, como primer objetivo es que cuando nos sentemos a comer, que sea sin celulares, sin computadores, sin el televisor prendido. ¿Por qué? Para que estemos quintesenciando y estemos apercibidos y que no se presente esa desconexión del cuerpo con las sensaciones corporales, sino que realmente estemos ahí enfocados en lo que estamos haciendo en ese momento. Porque a veces nos hacen preguntas, ¿qué comiste ayer? Ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque estábamos comiendo, pero estábamos viendo la televisión, estábamos respondiendo el celular. Entonces es un llamado a que empecemos a dejar de comer, pero sí realmente hacer esa clasificación y a empezar a alimentarnos, a que hagamos una revisión en nuestro plato y que empecemos a consumir, pero lo que realmente nos aporta la naturaleza, porque eso es lo que realmente nos da la vida, porque esos alimentos procesados nos llevan a la enfermedad. Y aquí vemos que en esta imagen, con respecto al video, desde que nacemos, estamos expuestos a muchos estímulos. Entonces nos dice, el ser humano en este proceso de aprendizaje se enfrenta a una cantidad impresionante de estímulos y sensaciones que llegan por medio de los 5 sentidos y que lo impresionan desde su nacimiento. Toda esta información pasan al cerebro, donde se almacena como imagen correspondientes a un estímulo determinado. Aquí ya vamos dándole amplitud al concepto de que tenemos que alimentar la parte del cuerpo físico, pero también la parte del cuerpo espiritual. Entonces nos dice que el ser humano desde que nosotros nacemos tenemos 5 sentidos. Hemos sido dotados de esos 5 sentidos. Esos 5 sentidos son esas ventanas que nos permiten alimentar este cuerpo y alimentar el espíritu. Pero hasta ahora el ser humano, por comer y no saber alimentarse, los tiene distorsionados, los tiene atiborrados de toda esa falsa información que nos entrega el sistema y que hace que este cuerpo se deteriore y que hace que tengamos una mala alimentación. Entonces, esos 5 sentidos, hay un programa aquí en nuestro canal de Coricancha Centro de Investigación que están explicados a su mayor profundidad. Los invitamos a que indaguen y lo escuchen para que comprendan más cómo es ese mecanismo y por dónde son esas ventanas y esos 5 sentidos que nos permiten alimentarnos. En la parte del espíritu también está explicado. Entonces son 5 sentidos espirituales. Entonces vamos a empezar a darle una connotación diferente a los 5 sentidos. Cada uno de nosotros posee esos 5 sentidos, pero realmente le estaremos dando el uso por el cual están en nuestro cuerpo. ¿Qué será lo que realmente nosotros estamos degustando? ¿Qué será realmente lo que estamos olfateando? Inclusive en la alimentación, ¿qué olores serán de agrado para nuestro cuerpo? ¿Qué olores serán beneficiosos para la salud? ¿O qué es lo que estamos nosotros percibiendo a través del olfato? ¿Qué estamos tocando? Esta también está ahí en Coricancha Centro de Investigaciones. La traemos aquí a colación porque estamos hablando de cómo alimentarnos, de cómo tener una alimentación consciente. Y para llegar a ese objetivo tengo que empezar primero conociendo.
conociendo por dónde son esos canales que entra la información, que entra el alimento tanto al cuerpo físico como al cuerpo espiritual. Aquí está esta imagen de los tres cuerpos, cuerpo físico, espiritual y el alma. Entonces ya hemos hablado de esto, entonces lo quiero llevar aquí a colación es de que nosotros tenemos que ser conscientes de que no solamente debemos de preocuparnos por este cuerpo físico, ni qué es lo que estamos ingiriendo o comiendo o cuál es el hábito de alimentación para yo tener mi cuerpo físico, para no enfermarlo, porque este es un vehículo que nos permite hacer un proceso de avance espiritual. Entonces aquí ya tengo que empezar y ser consciente de qué alimentos estoy yo ingiriendo para que este cuerpo no se deteriore, no se enferme. Y si nos vamos a la parte del cuerpo espiritual, entonces a través de esos 5 sentidos, como lo pueden indagar en el canal de Coricancha en la conferencia que está, esos 5 sentidos son esas 5 ventanas las cuales me permiten grabar memorias para hacer la construcción de mi espíritu. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy grabando a través de esos 5 sentidos para yo construir y edificar y alimentar mi templo, mi espíritu? Y el alma es esa fuente del Padre Creador que está toda la sabiduría del conocimiento, ahí donde nosotros tenemos que acceder, a esa alma que está en ese punto luminoso en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros tenemos en ese corazón un ser que habita, y ese ser es el mejor alimento que cada uno de nosotros tenemos. Pero para llegar a alimentarnos de esa fuente tenemos que hacer un proceso de transformación, de eliminar de nuestro pensamiento que tenemos que comer. Tenemos que cambiar ese concepto de comer para alimentarnos. Porque el ser humano está como está, que ha sido incidido de toda esta falsa información, ha sido incidido por los vicios, por las redes sociales, por los malos hábitos alimenticios, por las drogas. Entonces eso nos lo han impuesto, porque eso no es la verdad, eso no es de la creación, eso nos lo han impuesto ¿para qué? Para detener el proceso de avance de cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos un borrón y cuenta nueva, si nos vamos a cuando éramos bebé, como la imagen anterior, éramos y tenemos esos 5 sentidos limpios, no están contaminados, no están llenos o atiborrados de tanta información. Mejor dicho, no se les ha dado comida de falsa información. Entonces tenemos que volver a ser como niños para que esos 5 sentidos empiecen a trabajar y empiecen a darle el verdadero significado a este ser humano, a este que como nosotros y cada uno de ustedes está ya escuchando, es porque el Espíritu les está hablando, está pidiendo o tiene una necesidad de un alimento verdadero. Entonces aquí vamos a ver, y todo esto ha sido manipulado por ciertas élites aquí en el planeta Tierra, y ya lo hemos visto también en otras conferencias, que hubo una invasión aquí en el planeta Tierra. Entonces esa invasión tiene unos protocolos que son los protocolos de los sabios de Sión, y este ha sido el objetivo de esos protocolos en cuanto a la alimentación, ¿no? Porque son 24 protocolos de los sabios de Sión, pero este es en el que nos tienen manipulados en la parte de la alimentación. Dice: nuestro interés desea la degradación de los gentiles. Nuestra fuerza consiste en mantener al trabajador en un estado constante de necesidades e impotencia. El hambre concederá el capital derecho sobre los trabajadores. Manejaremos las masas aprovechándonos de la envidia y el odio, alimentados por la opresión y las necesidades y ayudados por ella. Nos desembarazaremos de aquellos que se pongan en nuestro camino, cuando para nosotros llegue el momento de coronar a nuestro Señor del mundo. Vigilaremos por los mismos procedimientos, destruyendo todo lo que sea un obstáculo en nuestro camino. Eso lo dicen los protocolos de los sabios de Sión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos vicios, toda esta imposición ha sido con ese objetivo: evitar que el ser humano haga un proceso de avance, un proceso de ascenso en su espíritu, que viva en una rueda de samsara, que viva pegado al Facebook, pegado a los vicios, pegado al odio, al orgullo, a la prepotencia, porque eso es lo que nos han dado de comer para el espíritu. El espíritu se alimenta de la bondad, de la armonía, de la paz, del equilibrio, del ayudar a mi hermano. De eso realmente se alimenta el espíritu, de hacer un proceso de transformación que es el llamado a cada uno de nosotros, que empecemos a revisar yo cómo me he alimentado hasta hoy. Hago una pausa en el camino y empiezo a
a redescribir mi historia. Empiezo a ver de qué estaba yo comiendo y a dónde estaba por la ignorancia y a dónde no quiero volver. Entonces es un llamado de cada uno, es un llamado para cada uno de nosotros. Que dejemos ese hombre viejo que estaba enseñado a comer, a comer, a comer. Que empecemos un hombre nuevo, pero un hombre que empiece a alimentarse. Ese es el llamado de hoy, que nosotros empecemos a ser hombres nuevos, que empecemos a mirar qué era lo que estábamos comiendo y que empecemos a reeducarnos y que empecemos realmente a alimentarnos, alimentar el cuerpo físico, pero también alimentar el espíritu. Entonces aquí, como podemos apreciar en la imagen, nosotros hemos estado atiborrados, todos estos 5 sentidos que son ventanas con las cuales son para que el hombre aprenda y avance en el espíritu, nos las han contaminado y nos las han llevado a que estemos haciendo lo contrario. Entonces nos dice, el vicio y sus desmanes producen desarraigos biológicos. El cáncer que es alimentado por la psiquis de este tiempo, la carga del rob y la violencia, el estrés cotidiano, el odio y la falta de fuerza para vivir, aunado a la mala alimentación y aplicación de medicinas industriales, constituye un cuadro clínico listo para la restante medicina del negocio final, desmembrar al hombre. La amputación de órganos que en nada soluciona el problema de salud, que degenera más en más cáncer a corto tiempo, deteniendo a su vez las restantes posibilidades de regeneración y sanación creacional. Puesto que el Padre Innominado no envió a la tierra al hombre lisiado, los hospitales y clínicas están llenos de mutilados por el orden establecido. Esta lámina, ¿a qué nos lleva? A que nosotros nos hemos envenenado a través de ¿qué? De la carga de rob, de la violencia, del estrés, de todo lo que nos han impuesto, pero que no está para que el hombre crezca. Todo eso está para que el hombre se destruya. Entonces nosotros con estrés, con odio, con envidia, generamos ciertas sustancias en nuestro organismo que nos van a envenenar, que nos hacen a que se bajen nuestras defensas y a que terminemos en lo que ellos quieren. Hombres, ¿hombres qué? Hombres enfermos. Pero acá nos dice algo muy bonito. Dice, el Padre Innominado no envió a la tierra al hombre lisiado. Es decir, que el Padre Innominado nos envió completos. Cuando nosotros nacemos, salimos del vientre de nuestra madre, nacemos completicos, con un objetivo, con un propósito. Y ese propósito tiene que estar claro en nosotros y enseñárselo a los niños, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a que nos cuidemos, a que nos queremos, a que empecemos a querernos nosotros mismos, a valorarnos, porque si nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, yo empiezo a amarme, y cuando yo me amo, yo no voy a querer algo que afecte mi cuerpo, y menos que afecte mi espíritu. Entonces ahí es donde cuando nosotros empezamos a hacer esa relación y empezamos a comprender realmente que esta sociedad, que esta humanidad ha sido manipulada y que quieren es diezmar a la población, empezamos a ¿qué? A hacer un trabajo de cambio, pero también un trabajo y un llamado a cada uno de nosotros, a llamar a la familia, al vecino, empezar a compartir la información sobre lo más básico, que es aprender a alimentarnos. Ni siquiera es algo por allá que sea hipotético, que sea difícil de hacer, ¿no? Simplemente con un diálogo nosotros empezamos a dar a conocer que realmente no estamos haciendo las cosas como son. Y más adelante vamos a ver por qué no hacemos las cosas como son. Bueno, como les decía en la anterior diapositiva, esta imagen me parece muy bonita porque tiene que ver mucho con la parte de la alimentación, mucho con este cuerpo físico, pero también mucho cómo alimentamos el espíritu, porque aquí dice, ¿cómo afectan las emociones a tus órganos? Entonces mire que si las emociones afectan a este cuerpo físico, ¿cómo no afectarán al espíritu? Entonces miremos que si nosotros estamos a toda hora enojados, de mal genio, iracundos, pensando cosas de muerte, de miedo, de orgullo, con todo eso, ¿cómo será el alimento que le estamos dando nosotros, nos estamos dando nosotros mismos para construir un espíritu? Un espíritu que son esos 7 discos logosoles que se alimentan a través de esos 5 sentidos.
Entonces aquí la diapositiva nos va a entregar algo muy conciso, es el origen de toda la enfermedad. La programación brutal y satánica fomentada en contra de la humanidad, donde el rencor, la venganza, el vicio, la inoculación de enfermedades a través de alimentos industriales, vacunas y medicamentos, todo tipo de pasiones opuestas a la vida natural del hombre, se venden abiertamente en los medios de comunicación, destruyen así estos perversos, los cimientos del equilibrio creacional del hombre, aniquilan la vitalidad de las mentes, los cuerpos y los espíritus de los habitantes de este planeta, contaminan y arruinan nuestras células vitales, obligando masas ignorantes a producir grandes cantidades de la que actúa en estos casos como venenosas conexiones emocionales mentales, transportadoras que lenta y paulatinamente van pudriendo con esta fórmula de satanismo las demás células sanas. Una mente y un cuerpo bombardeado constantemente con estos venenos de emociones y miserias es presa fácil del plan luciferino y un foco seguro para enfermedades graves del cuerpo y del espíritu. Entonces aquí nos dice que toda esa información, toda esa alimentación, sea para el cuerpo o sea para el espíritu, empieza a contaminar nuestras células, que esa empieza a regarse, una célula mala empieza a propagarse y a ir contaminando las células buenas. Entonces el llamado es a que empecemos a hacer esa revisión. El llamado es a que no dejemos anidar todos esos vicios, todas esas inoculaciones de enfermedades a través de esos alimentos industrializados en nuestro cuerpo, a que no dejemos anidar el mal genio, el orgullo, la prepotencia, la avaricia, todas esas cosas que van envenenando y van opacando y no permiten que nuestro espíritu avance. Entonces, porque nosotros tenemos un equilibrio, unos cimientos de equilibrio, pero esos cimientos nos los han distorsionado. Entonces empecemos a que nosotros mismos hagamos un proceso de adentro, porque si nosotros no empezamos a cambiar, o no podemos pretender mejor que nuestra familia empiece a hacer un proceso de cambio en el hábito alimenticio. Yo no le puedo decir a los más cercanos, no consuma grasa, no consuma harina, no consuma carbohidratos, si yo no lo estoy haciendo. Entonces el trabajo empieza desde nosotros, desde cada uno de nosotros, y empieza con la toma de conciencia, no porque alguien nos lo diga, sino porque nosotros vamos, indagamos, mejor dicho, leemos y vemos que nos estamos dañando, porque todo ese medio de información que no hacen sino desinformar, lo que ellos pretenden es llevar a cabo los protocolos de los sabios de Sion, tenernos manipulados para que nosotros mismos, sin ellos mover o tener que tocarnos directamente, hace que el mismo ser humano se enferme, se muera y se deteriore. Entonces nosotros tenemos que trabajar y ser inteligentes, porque ellos no tienen la inteligencia que nosotros tenemos, porque es una ley del Padre Creador. Nosotros somos hijos del Padre Creador, nosotros somos hijos de la luz, y en la luz no existe la enfermedad. En un hombre universal no existe la enfermedad, porque no existe el caos. Y ese caos se presenta desde en mi cuerpo físico, desde cómo yo me estoy alimentando, desde qué es lo que yo estoy comiendo. Y si nos vamos a lo tangible, un caos en la parte digestiva, ¿cómo sería? Si yo sé que me caen mal las comidas como harinas, carbohidratos, grasas y todo eso, me va a inflamar el colon, entonces sencillamente lo aparto, lo dejo a un lado y si consumo frutas, verduras, en la piña, la papaya, algo que realmente me va a beneficiar y va a alimentar este cuerpo y me ayuda en la parte digestiva, estoy haciendo un proceso de cambio. Asimismo lo tengo que hacer en el espíritu, cambiar todo ese paquete de información que nos dieron erróneamente y que nosotros asimilamos por ignorancia, pero ahora tenemos que empezar a despejar, empezar a aprender a ver las cosas que todo el mundo no está viendo. Y si ustedes están ahí sentados y dispuestos a escuchar este programa y todos los viernes 1 hora, es porque sus espíritus están en eso, en búsqueda de un alimento, pero de un alimento de la verdad, no un alimento que solamente los lleve para tener un paquete mental, sino un alimento que les dé la libertad. Porque cuando nosotros realmente nos alimentamos, empezamos a ser libres, porque no estamos a lo que los demás nos dicen, sino a lo que cada uno, y empezamos a conocer nuestro cuerpo, es lo que nosotros y cada uno necesita fórmulas diferentes.
Entonces, continuando, aquí vemos en esta lámina y nos dice: es importante comprender que la causa principal de todas las enfermedades que sufrimos radica en nuestro estilo de vida, especialmente en la alimentación inadecuada, mala y excesiva, en el abuso de medicamentos químicos e insecticidas en el campo, en los malos hábitos de vida, relaciones sexuales sin control, egoísmo y estrés por situaciones socioeconómicas y familiares, además de la destrucción del medio ambiente, entre otras. Definitivamente lo que tiene que curarse es nuestra propia vida, pues si el modo de vida sigue igual, la enfermedad también lo seguirá y se complica, a pesar de cualquier tratamiento. Simplemente hay que cambiar los hábitos y el modo de vida, superando la fe errónea y los prejuicios que tenemos, con el corazón abierto. Aceptemos la ayuda que nos ofrece la naturaleza, con las plantas medicinales y la propia orina. Así no solamente nos aliviamos, nos curamos. Entonces aquí nos muestra que lo que hay que hacer es un alto en el camino, como se los he venido pues contando. Un alto en el camino, ¿por qué? Porque si la vida continúa como venimos, si nos vamos al tema, si seguimos comiendo como venimos, vamos a llegar al paso de una enfermedad. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ese alto en el camino. Entonces, como nos dice aquí, hagamos un alto en el camino, empecemos a cambiar esos hábitos, esos hábitos alimenticios, esos hábitos en el pensamiento, esos hábitos en las emociones, porque nosotros somos dueños de nuestro propio cuerpo, nosotros somos los dueños, nadie decide por nosotros. Entonces nosotros debemos de tomar en estos momentos un alto en el camino y hacer esa revisión. ¿Para qué? Para que si yo empiezo a cambiar, todo el entorno va a cambiar, pero no porque se lo digan, sino simplemente porque hay una conciencia. Por eso se llama alimentación consciente, porque no es de cambiar solamente un hábito alimenticio, sino que es de ser consciente por qué lo estoy haciendo, por qué me afecta ciertos alimentos, ciertos medicamentos. Entonces, y vámonos a alimentarnos realmente de lo que nos ofrece la naturaleza. La naturaleza nos ofrece todo. En la naturaleza encontramos todo, porque para el hombre y por el hombre fueron creados los universos. Y nosotros, si nos regimos a las leyes de la naturaleza, si empezamos a conocer, la misma naturaleza nos ofrece el alimento, ese alimento que este cuerpo necesita. Inclusive nuestro propio cuerpo también nos brinda un alimento, nos brinda lo que es la orinoterapia. También hay una charla aquí en el canal de Coricancha y pueden investigar en otras partes también, pero la orinoterapia está por dentro, eso lo tiene cada uno y es una verdad que me la voy a consumir yo misma. Entonces la orinoterapia hace parte de esa buena alimentación, pero mire que eso no nos lo dicen los medios de comunicación, sino que nos lo hacen ver como un excremento, como que es feo, como que no nos sirve, como que es una toxina, un desecho, pero realmente es ¿por qué? Porque ellos saben y no quiere que la gente se dé cuenta del beneficio que tiene la orina. Si nosotros cuando estábamos dentro del vientre de nuestras madres, ¿qué consumíamos? No estábamos dentro del líquido amniótico, no estábamos dentro de esa orina como plasma, entonces eso está por dentro de nosotros y esa es una verdad. Y la orina tiene muchos beneficios, pero entonces ingresen al canal y hay una charla para que comprendan y miren todos los beneficios de la orinoterapia. Ahorita estamos hablando de la alimentación, pero la orina también nos alimenta el cuerpo y nos alimenta el espíritu. Aquí ya nos vamos adentrando y vamos a ver realmente cómo es una alimentación consciente y en qué consiste. Y vamos a ver también un videito de esta alimentación que tiene que ver mucho con la parte de cómo alimento yo mi espíritu. Dice, la alimentación consciente consiste en dedicar atención plena a la hora de alimentarnos, porque si comemos de forma consciente vamos a ser capaces de escuchar nuestras sensaciones, tanto físicas como el hambre, la saciedad y las señales de satisfacción, como mentales. En este caso significa tomarnos el tiempo necesario, lo que implica también observar nuestros pensamientos y nuestras emociones. El hecho de adoptar un estado de la mente dirigido al momento presente nos va a proporcionar una nueva forma de relacionarnos con la comida. Así la disfrutaremos desde la perspectiva más libre, consciente y sensata. Y aquí nos dice, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nos lleva ¿a qué? A que cómo nos estamos alimentando en esa parte, en ese cuerpo espiritual. Porque el cuerpo espiritual no necesita de pan, pero sí necesita de la verdad de la creación. Porque a veces obramos como no queremos obrar. Parece un trabalengua, pero ya lo vamos a ver qué significa. Veamos este videito. Para los seres humanos con una vibración más alta, es una simple gripe. Las razones para tener baja vibración pueden ser el miedo, la rabia, el odio, el apego, el resentimiento. Por eso tenemos que vibrar alto y no mirar constantemente las noticias para que no nos baje la frecuencia. La frecuencia de la Tierra hoy en día es de 27.4 hercios, pero hay lugares que vibran más bajo, como hospitales, bares, cárceles, en donde la vibración cae a más o menos unos 20 hercios. Para los humanos con vibración baja, el virus se vuelve muy peligroso. El dolor en el ser humano vibra de 0,1 a 2 hercios. El miedo de 0,2 a 2,2 hercios. La irritación de 0,9 a 6,8 hercios. El ruido vibra de 0,6 a 2,2 hercios. El orgullo vibra a 0,8 hercios. El abandono de 1,5 hercios. La superioridad 1,9 hercios. En cambio, cuando eliges vibrar en pensamientos y emociones altruistas, como la generosidad, vibras a 95 hercios, la gratitud a 150 hercios, la compasión de 150 hercios a más, el amor 150 hercios o más. Entonces, elige vibrar alto. ¿Qué nos ayuda a vibrar alto? El amor, sonreír, bendecir, el deporte, pintar, cantar, bailar, por más naturaleza, orar, cantar, amar, vivir. Tu vibración determina quién eres, determina lo que atraes y determina tu estado de salud. Como observamos en el video, dice tú eres energía. Entonces, ¿cómo queremos nosotros estar en esa energía? ¿Cómo queremos estar en el estado de vibración? ¿Cómo quiero vibrar? Ahí el video nos mostraba que dependiendo de nuestro tipo de vibración, también es nuestro tipo de salud o nuestro tipo de enfermedad. Entonces el llamado es a que seamos conscientes y que aprendamos hoy, por los que están pues por primera vez, que no somos solamente este cuerpo físico, que tenemos también, estamos dotados de un cuerpo espiritual, y ese cuerpo espiritual es energía, y cada uno de nosotros tenemos que, ¿cómo nos alimentamos? Cuando consumimos un alimento nos da energía a este cuerpo físico. Entonces, ¿qué tipo de energía o qué tipo de alimento estoy consumiendo yo a través de mis 5 sentidos para el espíritu? Porque ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿por qué yo obro de tal forma si yo no soy así? Pero todo eso es una secuencia y todo eso ha ido grabado, como vimos en uno de los videos. Todo eso se va al cerebro. El cerebro queda toda esa información. Entonces a veces nosotros no le ponemos cuidado, pero a veces que estamos viendo en la tele, qué película, qué estamos grabando, qué estamos nosotros palpando. Todo eso depende de cómo nosotros queramos sentirnos, de cómo nosotros pretendamos tener nuestra energía. Y yo pienso que ninguno de los que nos están escuchando, ni yo, quiero estar pues con una energía baja, enferma. Nadie en este planeta Tierra quiere ni desea estar enfermo. Eso es una consecuencia de esa mala alimentación. Esa es una consecuencia de nosotros por haber sido ignorantes. ¿Por qué? Porque ya estamos empezando en estos tiempos a despertar. Y el llamado a que sigamos despertando, sigamos conociendo realmente cómo estamos constituidos como seres humanos, de dónde venimos, para dónde vamos y cuál es nuestro propósito aquí en el planeta Tierra. Entonces, como propósito en el cuerpo físico es permitir que este espíritu siga creciendo, siga en un proceso de avance.
Y como propósito también, en cuanto a la alimentación, es que la naturaleza nos entrega todo del cual este cuerpo requiere. Entonces alimentémonos de los 4 elementos, que lo vamos a ver más adelante. Alimentémonos de lo que nos entrega el Padre Eterno. El Padre Eterno es una imagen real, una imagen verdadera. Pero si nos vamos a lo que nos entregan los medios de información, nos entrega es una falsa información, una falsa imagen. ¿Y eso a qué nos lleva? A que nuestra vibración esté bajita. Y esa vibración bajita nosotros vamos a estar enfermos. Y como les decía, nadie quiere estar enfermo. Simplemente estamos por ausencia de un conocimiento. Pero si ya empezamos a descubrir ese conocimiento, alimentémonos. Vamos a esa fuente que no está muy lejos. Esa fuente está dentro de cada uno de nosotros. Hay que buscar, sí, hay que buscar. Pero esa fuente está por dentro de cada uno de nosotros, en el corazón. Adentrémonos aquí en una cita bíblica, sin ser religión, ¿no? Aquí dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esos 5 sentidos al servicio de la luz, ahí tenemos que llegar nosotros, a que esos 5 sentidos estén dispuestos a aprender, dispuestos a grabar siempre lo que sea para el servicio del Padre Eterno, para el servicio de la luz, para el servicio de cada uno de nosotros, porque nosotros como seres humanos somos luz, sino que hemos estado contaminados por esa información falsa. Igual, este cuerpo es un cuerpo inteligente que ha estado descontaminado por esa mala alimentación, por esa comida procesada que no tiene nada que ver con nosotros. Y aquí dice Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¿No será que estamos en esos últimos días? En esos últimos días de oscuridad. ¿Cómo está el planeta Tierra? ¿Cómo está la Tierra en sí? Terremotos, temblores, hay un caos, se siente un estrés planetario. Pero ahí nos hacen un llamado de que tenemos que comer de la verdad, comer de la carne, comer del conocimiento que nos va a hacer libre. Comer de esa sangre para que nosotros podamos ayudar a los demás. Esa sangre es ese conocimiento, son esos serviluces que están por dentro de cada uno de nosotros, son esas 72.000 billones de células que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí hay una codificación, ahí hay una verdad. Y a esa verdad es que nosotros tenemos que acceder. ¿Acceder para qué? Para aprender y no seguir siendo manipulados ni engañados. Entonces aquí nos dice que no solo de pan vive el hombre. Entonces no solo necesitamos un alimento físico, necesitamos un alimento espiritual para que nosotros seamos seres, pero seres que ayudemos, que aportemos a que se geste ese tercer día de creación, donde nada de lo que se ha visto hasta ahora va a permanecer. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros genera ese tercer día de creación y lo generamos desde el pensamiento, lo generamos desde nuestras obras, lo generamos cada que nosotros vamos siendo conscientes. Inclusive generamos ese tercer día de creación cuando nosotros empezamos a hacer una alimentación consciente, cuando hacemos esa pausa y desechamos lo que no nos pertenece y empezamos realmente a ser hombres diferentes. Tenemos que ser como niños que niños que perdonan, niños que no se alimentan y no contienen y no guardan de la falsa información, no guardan rencor, que no son egoístas, que no son prepotentes, que no son orgullosos. Entonces seamos como niños. En Romanos 7, 19, 20 nos muestra esta imagen algo muy bonito. Y aquí era donde les decía de pronto que parecía un trabalenguas. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces el ser humano se ha alimentado mal. ¿Por qué? Porque ha sido ignorante. ¿Por qué? Porque ha sido hombre de pecado, porque mora en él un pecado. Entonces empecemos, ¿y qué es un pecado? Es como un error. ¿Y qué es ese error? Es por falta de conocimiento. Entonces empecemos, como le he dicho en la charla, empecemos a hacer esa investigación, empecemos realmente a que yo lo que estoy haciendo lo hago por ignorancia. Pero si yo ya no soy ignorante, entonces empiezo realmente a buscar, a indagar. ¿Para qué? Para que todo lo que yo esté consumiendo
sea un beneficio para este cuerpo, que aporte nutrición, que aporte vitaminas, que aporte oligoelementos, no que aporte toxinas y que intoxique el cuerpo. Eso en la parte física. Y en la parte espiritual, que lo que yo estoy hablando con la palabra sea para edificar, que yo no tenga una palabra para destrucción, para golpear, para denigrar a mi hermano, sino que esas palabras que yo salgan de mi boca sean para edificar el espíritu y para dar verdad, dar aliento a cada uno de nosotros, porque el planeta entero y el ser humano está sin aliento. En una diapositiva anterior les decía que el ser humano se le menguan las ganas de vivir. El ser humano no quiere vivir porque no encuentra o no ve un futuro donde pueda como de esperanza. Ese futuro lo tenemos que generar cada uno de nosotros. Y empezamos a generar ese futuro cuando empezamos a ser conscientes. Y la conciencia es algo muy maravilloso que cada uno de nosotros lleva por dentro, sino que nos la hemos tenido ahí como guardada, no la hemos querido escuchar. Y es tiempo y es momento de que le pongamos atención a esa voz que está dentro de cada uno de nosotros, que ella nunca nos va a engañar. Ella siempre nos va a decir cuál es el camino, cuál es la verdad. Entonces, cuando veamos que un hermano está obrando mal, no juzguemos. Empecemos a ser ese hermano que da la mano. Que él está juzgando mal, empecemos a decirle, vea, usted juzga porque usted está obrando como con el pecado. Y empezar a hacerle un proceso de estudio, de explicarle. Porque es que a veces es más fácil señalar que empezar a decirle, venga hermano, es que usted ha sido incidido por cierta cosa. Así como nosotros empezamos a explicar dentro de la alimentación, como les decía, si usted come grasas, harinas, carbohidratos, su hígado se le va a afectar. Entonces, si usted es mal geniado, si usted no hace sino ver cosas que atentan contra la vida, pues eso es lo que usted va a ofrecer al entorno. Entonces, empecemos de forma sencilla a educarnos, porque esto es ya momento de que empecemos a hacer una reeducación. En esta imagen vamos a hablar sobre dos conceptos pequeñitos solo como dato, como información, porque el video no lo aclara. Entonces vemos, como estamos hablando de alimentación, entonces vamos a ver qué tiene que ver la alimentación con nuestro cuerpo. Dice esposoma. El concepto esposoma define todas las exposiciones ambientales a las que el ser humano está sometido desde el nacimiento. Surge como una nueva estrategia para evidenciar los factores de riesgo de enfermedades generales por el medio ambiente. Epigenética. Estudio de los cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN a causa de la edad y la exposición a factores ambientales, alimentación, ejercicio, medicamento y sustancias químicas. Estos cambios modifican el riesgo de enfermedades y a veces pasan de padres a hijos. Entonces aquí no vamos a profundizar, pero sí vamos a ver este videito. Acuérdate que la medicina funcional se encarga de lo que se llama exposoma. ¿A qué estoy exponiendo mis genes? Ese término es muy importante. Yo tengo cierta carga genética que heredé que no voy a cambiar. Ciertos genes de cáncer, ciertos genes de diabetes, ciertos genes de artritis, ok. Pero la medicina funcional mide la epigenética, que es cómo estoy exponiendo estos genes de diabetes, de cáncer a un estilo de vida que me ayuda o me perjudica. Ejemplo, a lo mejor yo traigo un gen de diabetes y a mí nunca se me activa porque como por bloques, hago ejercicio, ¿no? Medito, manejo muy bien el estrés, pero a mi hermano que tiene el mismo gen que yo se le activa porque come a deshoras, está estresado, toma alcohol. Entonces, el exposoma es, estoy exponiendo mis genes a estrés. Primer factor, muy importante, que se sabe hoy que es el factor más disparador o trigger de muchas enfermedades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Segundo, estoy exponiendo mi cuerpo a metales pesados, toxinas, pesticidas y hormonas que hoy estamos rodeados en nuestra alimentación, en las tierras, en los maquillajes cosméticos que también nos afectan. ¿Qué estoy comiendo? La información es el alimento es poder. Es información que entra a la boca, cambia genes, activa los genes o los desactiva. Que para explicarlo eso así como de una manera muy sencilla, nosotros tenemos en nuestra vida tenemos varios dados, ¿no? Pero en el momento que nacemos esos dados, lo que haces es, sale 2 y 4. Pero si tienes el número 3, que por ejemplo es diabetes, y tú le estás dando azúcar al cuerpo constantemente, le estás volviendo a exponer esos dados a que salga la cara 3, es como un detonante, es como si le das un botón a algo que ya tienes una cierta vulnerabilidad. Y solo para dejarlo claro, en ningún momento un médico funcional te va a decir deja la quimioterapia, ¿verdad? Pero hay algo que tú me dices que a mí me interesa mucho,
y lo he escuchado. ¿Es verdad que el azúcar alimenta el cáncer o es mentira? No hay estudios científicos que lo comprueben porque nadie se ha encargado en ningún laboratorio, porque no hay ganancia en hacer un estudio científico si el azúcar o no da cáncer. Pero recuerden que el azúcar es un alimento inflamatorio que genera inflamaging, que es me oxida y me inflama. Entonces, ¿pero por qué si el azúcar es necesario, no? No, el azúcar es necesaria en frutas, verduras, en alimentos que traen su propio azúcar. O sea, fructosa es buen azúcar, ¿no? La fructosa de la fruta. Okay. Natural, no la fructosa que consumimos en el jarabe de alta fructosa o otros. O sea, cuando dicen fructosa, en el jarabe no viene de la fruta, o sea, no han tomado el azúcar de la fruta, pero ¿por qué le llaman fructosa? Es que porque la azúcar de caña contiene sacarosa y fructosa. Ok. Entonces, ese azúcar, ese alimento, hoy tu cuerpo, lo microbiota, las bacterias no se alimentan del azúcar. De hecho, las mata, las transforma, alimenta cándida, alimenta lo que se llama disbiosis, falta de vida. La fibra alimenta tus bacterias, los colores, los pigmentos, la dieta del arco iris, lo que crece del suelo. Bueno, como el video muy bien nos lo explicó, aquí lo que nos lleva es a que nosotros tenemos la capacidad y la potestad a través de la alimentación de hacer un proceso de transformación. El video ahí es claro. Entonces a veces decimos, no, es que es muy duro, no, es que no puedo. Sí se puede. Pero entonces seamos vigilantes de cómo estamos alimentando la parte del cuerpo y la parte del espíritu. Y el cambio es fácil, solamente hay que empezar a tomar conciencia y a colocar la voluntad en acción. Entonces aquí vemos un hermoso arco iris, nos dice los 4 elementos, de eso tenemos que alimentarnos, de lo que nos brindan los 4 elementos. El alimento es energía, entonces ese alimento, ¿dónde lo conseguimos? La misma naturaleza, el planeta entero nos lo entrega. Los logos solares son energía y cada color depende de su alimentación. Cada uno de estos 7 discos logosoles tiene un color y no es porque sí. Cada uno tiene una fuerza, una energía y eso depende también de cómo lo estoy alimentando yo. Entonces miremos nuestras energías y ya aquí también reitero, en el canal hay una conferencia sobre los 7 logosoles. Miremos a ver qué tengo que hacer o cuál es el paso a paso para yo hacer la limpieza dentro de esos logosoles, para empezar realmente a darles alimentos que permitan que el espíritu siga avanzando. La dualidad humana de las energías afecta a los hombres de este tiempo. ¿No será que ahora hay una rivalidad? ¿Hay una división? Pues la parte material está incidida por las cosas del mundo, el dinero, la guerra, los odios, las matanzas, los lujos y vanidades, las lujurias y sus pasiones, las necesidades elementales de comer y sobrevivir, que hacen mantener al hombre en la inercia espiritual. ¿No será que toda esa alimentación pesada hace que nuestro espíritu se vuelva denso, que no sea fácil de asimilar, fácil de hacerse esas preguntas raras, de dónde vengo, para dónde voy, quién soy? Mientras astutamente es detenido en ese estado manejado por el poder 666, con necesidades básicas como la filosofía de vivir. Cada vez que el hombre dedique y entregue sus fuerzas al mundo material, programa su materia en el núcleo, haciéndola más pesada, por lo tanto retrasa su avance. Entonces, si nos vamos a la alimentación, ¿no será que cuando nosotros comemos carnes, papa, yuca, bueno, todo eso pesado, frijoles, porque ese es el tema de hoy, ¿no será que nuestro cuerpo se pone pesado, se siente como cansado, como con una pesadez en el cuerpo? Entonces, ¿cómo será en la mente? ¿Cómo será en el espíritu? ¿Cómo serán que nosotros tenemos que depurar la mente, las emociones, para que ese espíritu no se ponga denso, para que ese espíritu sea ágil, capte, empiece y no se deje engañar? Porque tiene que estar activo, nuestro espíritu tiene que estarse haciendo preguntas, no puede estar siempre creyendo y haciendo lo que nos dicen que debemos de hacer. Aquí nos muestra otra cita bíblica, Mateo 19, 23, 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esta cita, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer un proceso de depuración, que nosotros tenemos no solamente los ricos, no solamente los que tienen dinero ni cosas materiales,
Esas personas son más densas porque son más apegadas a esa parte material, porque la han construido con su sudor de la frente, se puede decir, porque eso es lo que nos han puesto en el chi, nos han puesto un chi con esa información. Pero también tiene que ver con esas personas que son prepotentes, orgullosas, vanidosas, en que quieren que las demás personas no avancen, con todas esas cargas que nos han impuesto, y si nosotros no las podemos dejar, es difícil que pasemos por ese ojal de esa aguja. En cambio, una persona, por decirlo, liviana, pobre, no pobre de espíritu, sino que no tenga esas cargas, que ya haya realizado ese proceso de dejar sus apegos, sus vicios, le entrará más fácil al reino de los cielos, porque ha despejado y ha dejado a un lado todo lo que no le pertenece, y de esa forma entra más fácil al reino de los cielos, que nosotros cuando nos volvemos densos, nos volvemos pesados en el sentido de que no queremos dejar, no queremos soltar. Tenemos que ser livianos en el cuerpo y livianos en el espíritu. Todo lo que hemos estado tratando en el día de hoy nos lleva al símbolo de los apóstoles. Se hace el milagro. Aquí diríamos, bueno, pero ¿cuál milagro? ¿Y por qué el símbolo de los apóstoles? Porque ya se entregó una información aquí también sobre cada uno de los apóstoles. Esos apóstoles tienen un propósito, tienen una piedra, tienen un logosol, tienen un sentido en específico. Y los 12 apóstoles conforman el templo que somos cada uno de nosotros. Y cuando se dice se hace el milagro, es porque si nosotros comprendemos y aplicamos esta información, este conocimiento en cada uno de nosotros, nosotros hacemos el milagro. El milagro no es algo por allá afuera, el milagro es algo que sucede, que es un proceso de transformación en cada uno de nosotros. Hago el milagro en el momento en que yo hago el proceso de dejar de comer y empiezo a alimentarme. Si estoy enferma, por tanto comer y comer, pero si empiezo realmente a clasificar y hacer una alimentación, me voy a sanar en el cuerpo físico. Entonces de la enfermedad paso a la salud, estoy haciendo un milagro. Y eso mismo pasa en el espíritu. Si yo dejo todo lo que hemos venido hablando, y cada uno de nosotros sabe qué es lo que le afecta, porque es muy diferente lo que le afecta o atrasa el espíritu de Angélica o de Elías o de Esmeralda, de Frey, de cualquiera, de cada uno de ustedes que nos estén viendo. Entonces cada uno tiene que hacer un trabajo interior, y ese discipulado, que son esos 12, que es la conformación de esos 12 apóstoles, que es como símbolo, nos lo dejó Jesús, pero que ya lo hemos visto, es internamente. 5 sentidos, 7 discos memoria, son esos 12 discípulos que están dentro de cada uno de nosotros. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo, y un trabajo desde siempre, pero un trabajo para esta nueva edad. Porque en esta nueva edad que se viene, ese tercer día, tenemos que ser hombres libres, hombres puros de corazón, de mente, con un conocimiento puro, con un conocimiento verdadero. Tenemos que ser hombres de cuerpos limpios en el sentido que tenemos que ser hombres que empecemos a alimentarlo para que nuestro espíritu siga avanzando y que no sea denso. Cuando ya hacemos todo este recorrido, vemos y empezamos a penetrar en el sendero del maestro interior, y ese maestro interior es el corazón. ¿Y cómo empezamos a llegar allá? A través de esos 5 sentidos aplicados a la obtención de un nuevo conocimiento. Entonces, esta es la función de cada uno de esos sentidos. Ojos que descifran el símbolo, oídos que escuchan la voz interior, gusto con sabor de verdad eterna, olfato de iniciado al ascenso de sí mismo, el tacto en los abismos de la falsa verdad. Y practicaremos los actos y el conocimiento con estos 5 jueces auténticos del buscador incansable, dando el ser al templo de revelación, las 7 iglesias o chakras del iniciado de la nueva edad. Aquí vemos que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida tiene una acción y una reacción, una causa y efecto. Entonces miremos por qué estoy en este presente, en este momento, como estoy. Hagámonos esa revisión y ya empezamos a comprender que es la acción del pasado, que es lo que lleva a que yo tenga una reacción en este presente. Entonces apliquemos eso, miremos que la causa del pasado y el efecto que es ahora, hagamos una reprogramación para generar un mejor futuro.
Y ese trabajo se hace en el silencio, es un trabajo interno. Y nos dice, es trabajo en el silencio y del silencio trabajar, porque es aquí donde se logra la unidad entre los patrones y los dones que hoy, con esta sencilla y nueva verdad, están al comenzar. Y los 5 sentidos, dones, fuerzas de la reacción y el conocimiento interior, son recursos que complementan los patrones y dones, sentidos de la carne, que sumados logran la ley del cuerpo que logra para sí el nuevo yo personal. Y en los tiempos donde se aprende a actuar, el hombre en manipulación pierde su honor y se apaga su fuego interior. Si lo entendéis y escucháis, tendréis nueva llama en vuestro interior. Renacerá el apagado honor. ¿Será que cómo está nuestro corazón en estos momentos? ¿No será que nuestro corazón está frío como de hielo? ¿No será que tenemos que encender esa lámpara que está dentro de ese corazón de cada uno de nosotros para hacer este proceso? Y eso se enciende, esa lámpara, dependiendo del aceite, como lo vamos a ver en más adelantico, qué aceite le estoy yo inyectando o le estoy proporcionando a esa lámpara, a ese corazón. Cuando digo aceite es cómo me estoy alimentando, pero tenemos que saber cómo nos alimentamos para poder ayudar a renacer ese honor que hay en el corazón de cada uno de nosotros, para que empecemos a mirar y a comprender y a sentir a ese ser que está dentro de cada uno de nosotros, que ha estado apagado, sí, pero que a partir de ahora empieza a despertar y ya nada más lo va a controlar. En esta lámina vamos a ver realmente qué es la verdad, y es tan sencilla, que está tan tangible en las cosas tan pequeñas y tan prácticas, que no tenemos que irnos por allá a alimentarnos de falsas filosofías. Voy a leerles el fragmento donde realmente podemos encontrar la verdad, señalando con sus rayos cuánto debemos saber, en la sonrisa y llanto del niño con el que lloramos por necedad, en la no tomada en cuenta la flor regalándonos sus aromas. Con aromas y flor es la sabiduría interior. Viene en los vientos que arrullan bosques y montañas, donde duermen los cansados que despiertan. Yo la veo al caer las hojas y gotas del rocío, significando la vida que viene y va. En esas aguas, fuentes, ríos y mares de edades, tiempos de encarnaciones y aprender. La verdad la ve en mis ojos y palpita en mis sentidos con la creación que me rodea. Ella vive en mi corazón por encima de las vicisitudes y se levanta con el que yo soy. Mi alma la interpreta, mi espíritu toma fuerza en ella y mi corazón se alimenta. Y soy, así es la verdad. Ese es el llamado para el día de hoy, y para que tengamos siempre en cuenta que la verdad es sencilla, la verdad es el hombre, la verdad no está por allá afuera, la verdad está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces busquemos esa verdad, pero para llegar a esa verdad hagamos ese proceso de transformar, del cambio de la alimentación para el cuerpo y para el espíritu. Como les decía anteriormente, aquí vamos a referenciar sobre la lámpara y sobre los símbolos de las vírgenes sensatas. Mateo 25, 1, 13. Y el cifrado señala las 10 vírgenes. 5 son prudentes, son los que tienen aceite para su lámpara en este momento que llega el Señor de la voz. Y las insensatas, 5 sentidos prostituidos por el ruido del mundo, 666. Creen, son llamados a este conocimiento. Mas ¿cómo se puede obtener esta verdad si las lámparas de hoy se apagan, sin combustible interno? Y los sentidos dirán, entramos al ser interior y el ser responderá, no les conozco. Entonces aquí vemos y nos enseña cómo tenemos que alimentar esa lámpara, porque son 5 lámparas que son prudentes, son 5 lámparas, son esos 5 sentidos que han aprendido a alimentarse de lo que realmente le da un beneficio y que ayuda a enaltecer y a crecer el espíritu. Entonces seamos vigilantes y proporcionemos buen aceite para esos 5 sentidos que son nuestras lámparas, porque esas lámparas insensatas que no han tenido un buen aceite, que no han sabido alimentarse, que no han sabido sino comer y atiborrarse de toda esa falsa información, ellos piensan que están con el Padre Eterno, ellos piensan que pueden adentrarse al ser interior,
pero Él no les reconoce porque ellos no han encontrado esa verdad, que esa verdad es ese aceite que está en cada uno de nosotros y que es ese alimento, y nadie nos tiene que alimentar, simplemente es un trabajo de cada uno de nosotros, y es un trabajo en el silencio, que nosotros vamos, busquemos, escudriñemos y lleguemos a interpretar todo lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa en la vida tiene un porqué y tiene un por algo. Entonces empecemos a comprender cómo y dónde me estoy ubicando yo y cómo me estoy alimentando. Porque de lo que yo haga ahora depende dónde me voy a ubicar mañana. Descubrirá entonces que debe indicar a sus compañeros de búsqueda para que salgan con él, el ser interior, al exterior de su personalidad y les haga caminar con él, con el yo soy. Les hablará del mundo real, conocimiento y saber. Les hablará de la luz, 7 días de creación conciencia. Les habrá dado en tanto la mejor herramienta para que ellos caminen solos en la búsqueda que se les depara, el más asombroso y maravilloso de los descubrimientos, que ellos solos y nadie más que ellos habrán logrado descifrar, la mágica receta de la mayor de las sabidurías y de todas las ciencias. Se les revelará su propio yo interior. Entonces esta lámina nos lleva y nos sustenta y nos comprime toda la información. Tenemos que ir a ese yo, pero a ese yo interno, no a ese yo de la personalidad, no a ese yo externo, que es lo que nos han alimentado, que es lo que nos han hecho creer que somos. Tenemos que ir a ese yo interno, descubrir cuál es el poder que hay ahí en ese yo interno. Y eso lo descubrimos cuando nosotros empezamos a tener una buena alimentación, y una buena alimentación consciente, que seamos conscientes de qué estamos grabando día a día. Entonces, cuando ya hacemos ese proceso, esta página, esta lectura, esta diapositiva, quiero que la interioricemos también, que tengamos ese proceso, ese camino de hacer una transformación individual, pero que también tenemos que hacer un trabajo colectivo y que tenemos que indagar e investigar y difundir este conocimiento, porque no nos podemos quedar nosotros, este conocimiento no nos pertenece, nosotros lo tenemos y lo debemos compartir. Entonces, en estos tiempos nos dice esta lámina lo que está ocurriendo, dice: en tanto el tiempo transcurre, suceden mutaciones interiores en el corazón y comprensión de estos hombres, pero es también para quienes les escuchan y comprenden. Empezarán a oír y sentir su voz interior, ese designio de la eternidad que alimenta el alma humana. Se despertará en aquellos un trabajo interior de alta observación y meditación. En tanto les escuchen y se imprenden de estas fuerzas, obtendrán la mutación con el trabajo en el silencio y el silencio en el trabajo. Las obras humanas en estos que encuentran su sendero real serán revestidas de eternidad, vislumbrando los dos grandes caminos del espíritu y la conciencia, los aptos y el conocimiento, aptitud de las acciones en lo dispuesto hacia el templo de la verdad interior. Esta lámina nos dice que tenemos que ser y sentir esa voz que está por dentro de cada uno de nosotros, pero sentirla y comprender al hermano. Tenemos que empezar a trabajar en unidad, a trabajar para un mejor mañana, porque depende de nosotros qué dejemos para nuestros hijos y qué dejemos para nosotros mismos, porque nosotros somos un proceso de seres humanos, pero nosotros reencarnamos. Entonces hagamos ese proceso de reencarnación, pero conscientemente, para que nosotros empecemos a alimentarnos conscientemente. ¿Por qué? Porque si no sabemos alimentarnos, vamos a estar trabajando para la otra fuerza. Nosotros como seres de luz que están allá detrás de esas pantallas, que están ahí, es por algo. Entonces el llamado es que empecemos a cambiar, empecemos a transformar en lo más sencillo, en la alimentación. Pero miremos que no es tan sencillo. Tenemos que saber cómo alimentamos este cuerpo, pero también cómo alimentamos el espíritu. Y nuestro canal Coricancha, Centro de Investigaciones, está dispuesto para eso. También dejamos abiertas si de pronto tienen algunas dudas, algunas preguntas, para que nos las hagan llegar.
Entre todos vamos encontrando la verdad y vamos compartiendo el conocimiento. Entonces, de antemano le damos muchos agradecimientos por haberse dedicado este tiempo y espacio. Espero y aspiro que de pronto le hayan quedado herramientas y empecemos a hacer esos cambios que desde lo pequeño se llega a lo grande. Lo que importa es que empecemos a hacer un cambio y que empecemos a que esa voluntad que está dentro de cada uno de nosotros empiece a accionar, y eso se va como una bola de nieve. A medida que empezamos, todo va rodando. Entonces démonos esa oportunidad, empecemos a cambiar, que es un llamado que me hago yo misma y se los traslado a ustedes. De corazón les doy nuevamente los agradecimientos por estar y haberse dedicado este tiempo y espacio, y los esperamos todos los viernes a las 7 p.m. Antes de salir el sol, la fiel melodía de una ave me hablaba, alentando a mis 12 sentidos. Ella me decía: levántate y anda. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Mientras despertaba, la luz del pensamiento esa voz recordaba. Cuando me abrazaba con mi hermana, me alegré porque también ella la escuchaba. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Levántate y anda, que la humanidad despertó la esperanza. Abre las puertas de tu corazón, que el anciano de días llegó. Preséntale un cuerpo limpio, puro el corazón y la mente llena de luz. Preséntale un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de luz.